Ok, ya me preocupé. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Maldita sea, hablé 5 minutos. No me di cuenta. Ya, listo. Vamos a comenzar ya de nuevo. XD. Ahora sí, ¿qué tal? Me presento. Soy Esteban Isaac Vacas Mejía, soy estudiante, digamos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando el primer ciclo de la carrera. Bueno, conmigo van a tener que llevar los 3 cursos un poco más pesados que pueden llevar, que son Filosofía, Historia Universal y Historia del Perú. Vamos a intentar llevarlo súper tranqui, llevándolo, digamos, de buena forma, de buena manera. Vamos a ver cómo surge, cómo sale todo esto. Pero bueno, ¿no? Hoy toca iniciar con uno de los temas más, se podría decir fáciles que tiene todo esto, digamos. Ahí se me fue el nombre. Uno de los temas, digamos, introductorios de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, no sé acá quiénes van acá al bloque E o al bloque D, por ejemplo, a una carrera, digamos, de economía, una carrera, digamos, de sociales o algo por ahí. ¿Pueden escribir por ahí por el chat para poder saber? Ah, con razón, yo ya decía eso, tenía que escuchar. Acá alguien va, digamos, acá sociales, letras, humanidades, todo ese aspecto. Área de educación. ¿Alguien va a economía? ¿Alguien va a economía? Historia del Perú Universal es un poco tranca porque es mucha data. Base educación. ¿A qué educación? Primaria, inicial, secundaria. Inicial. Mira, Rose, voy a intentar hacer que el curso sea mucho más fácil de llevar. No sé a qué carrera vayas, pero lo principal y lo esencial es cómo se llama que no busques memorizar. Hoy voy a hablar un poquito sobre la escuela historiográfica positivista. Y esto me va a traer un breve recuerdo del día de ayer que tuve exposición con mi grupo en investigación científica, ¿no? Les voy a explicar un poquito de ello. Entonces, como digo, alguien acaba de economía. Economía, aquí alguien va. Economía, administración, no sé, marketing, algo por ahí alguien va. Ah, mira, por ejemplo, si estás en San Marcos, en su malla curricular, se lleva ética. Entonces, cuando llegue en ética, les voy a explicar un poquito sobre todo ello. Lengua, traducción e interpretación. Por ejemplo, en lengua no tengo entendido porque no me he hablado mucho con ellos, pero creo que ellos llevan ética. Y si no llevan ética, lo deberán estar llevando en ciclos posteriores. O puede que lo lleves como ética, ciudadanía y diversidad cultural. Puede que así, ahí sí lo lleves. Como digo, esos cursos son un poco importantes. ¿Aquí alguien va derecho? ¿Aquí alguien va derecho o nadie? Tú, Anaí, derecho. ¿Acá todos van a San Marcos o hay alguien, digamos, fuera, digamos, que postula para otra universidad? Bueno, como no respondes, voy a suponer que acá todos están yendo a San Marcos. ¿Cómo se llama, por ejemplo, en derecho? Nosotros, Cayetano Heredia o San Marcos. Mira, por ejemplo, para San Marcos, ¿cómo se llama en derecho? Te voy dando una anticipación. Tú en tu primer ciclo llevas proceso histórico-cultural del Perú y tú llevas también ética, ciudadanía y diversidad cultural. Dependiendo de los profesores, te van a hacer leer algunos textos, ¿no? Por ejemplo. O bueno, también investigación científica. La una de Puno. Esa me suena. Al final, el temario que voy a presentar, porque ya al finalizar les voy a mostrar un temario, es como un temario que busco que sea un poco más globalizado. Voy a hablar de muchas cosas, de filosofía de la ilustración, de filosofía de tal y tal, pero voy a priorizar primero las disciplinas filosóficas, que lo vamos a partir en 2 clases, ¿no? Pero como digo, quiero que sea muy amena todo esto y veamos cómo sale, cómo va, cómo se desarrolla, etcétera, ¿ya? Para ello, hoy toca visualizar el primer tema de filosofía, o que yo elegí, que es filosofía de mitos a logos. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros, maldita sea, ya no carga, ya listo, ve, ya mira, oye, por ello, en esta sesión vamos a hablar sobre lo que es un mito, los tipos de mitos, el logos y el origen de la filosofía. Voy a contarles algo. Hay filósofos, o bueno, no, también pensadores, etcétera, por ejemplo, que plantean que los mitos es algo que el hombre siempre debe estar ligado a ello. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo a lo desconocido y al tener miedo a lo desconocido busca cómo explicarlo, ¿no? Es de ahí que digamos en varios, por ejemplo, ¿no? Filósofos como Platón siguen enseñando las cosas, pero aplicándolo con mitos, para que sea mucho más ameno para las personas. ¿Me entienden? Por ejemplo, vamos a seguir. Se dice que los mitos son una narración alegórica que diviniza las fuerzas de la naturaleza. Pero ¿por qué se dice que diviniza las fuerzas de la naturaleza? A ver, vamos a comenzar diciendo esto. El hombre cuando surge en África empieza a conocer su entorno. Y como conoce su entorno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quiere explicar algo
o cómo surgen las cosas, ¿cuál va a ser la primera cosa que va a tener que ver? ¿Cuál va a ser la primera cosa que va a observar, que va a apreciar en todo ese momento? Ese aspecto sería cómo se llama la naturaleza. Es de ahí que, digamos, se muestra, ¿no? Todo ello. Sigamos, ¿no? Vamos a explicar un poco esto. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Nosotros podemos decir que los mitos expresan intencionalidad, es decir, buscan dar orientación al hombre ante la incertidumbre, en torno a recursos cuando llega a un lugar. Exacto. Pero ¿por qué buscan una intencionalidad? Los mitos buscan explicar el temor de todas las personas o cosas que tú no puedes explicar. Por ejemplo, el mito de Mama Ocllo y ¿cómo se llama? Y Manco Cápac tiene una intencionalidad y es buscar, digamos, darle sentido a su origen, ¿no? Darle la divinización al Inca. Es por ello que acá, digamos, con este ejemplo puedo decir, ¿no? Que el mito tiene ciertos elementos racionales conjugados con elementos fantasiosos. Pero ¿cómo lo puedo explicar esto? Ah, mira, de manera muy simple. Vamos a decir esto. En el mito de Mama Ocllo y Mama Manco Cápac, ellos salen del lago Titicaca, pero que es una coincidencia. En el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, como dicen que el lago Titicaca es el Supacarina, hay investigadores que demuestran que los incas, o bueno, los primeros incas, cómo se llama de estos lugares, ¿no? Sale de la cultura tiahuanaco, son pobladores de la cultura tiahuanaco que después, digamos, de que los reinos aymaras los mataran a varios, ellos escapan yendo hacia Acamama, que actualmente se llama Cusco. Entonces nos vamos a dar cuenta que acá se busca explicar, de alguna u otra forma, orientar al hombre, o bueno, al pueblo inca sobre su origen divino. Es por ello que también si te das cuenta, si te dicen que ellos son del lago Titicaca y la de cultura de Tiahuanaco se asentó a cercanías del lago Titicaca, te das cuenta que hay elementos racionales conjugados con elementos fantasiosos. ¿Hasta ahí se me ha entendido? Sí, ya, listo. ¿Hasta ahí se me ha entendido? ¿Quieren que, digamos, repita algo? Hoy. Ya, sí se entendió. Miren, ¿saben cuáles son los autores que hablan de mitos en la antigua Grecia? Ya han llevado literatura con Renzo. Entonces, ¿cuáles son los autores que hablan, digamos, de algunos mitos, ¿no? Para ver si estuvieron atentos a esa clase. Porque tengan en cuenta que Platón está, pero hay literatos que también hablan de mitos, o bueno, que sus obras toman mucha presencia de los mitos. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Creo que recién han llevado el mito de la Ilíada y la Odisea. ¿Ese mito a qué se relaciona? ¿A qué mito se relaciona? Mira, por ejemplo, los libros como Ilíada y la Odisea toman como fuente de inspiración al mito del rapto de Helena, el mito de la manzana de la discordia, etcétera. ¿Pero por qué? Porque más que nada, Homero, el autor de esos libros, tiene mucha presencia, digamos, saca muchas cosas que ellos realizan, ¿no? Que ellos avanzan, etcétera, en todo este aspecto. Por ello, acá nos vamos a estar dando cuenta de todo ello. Por ejemplo, ¿no? El mito de Edipo Rey proviene del mito de la Edipoidea, pero también lleva por detrás un mito que es el mito de Layo, la historia de Layo, etcétera, donde te pueden dar cuenta que acá se muestra todo este aspecto, se aprecia, se destaca todo este aspecto. Es de ahí que vamos a poder decir, ¿no? Que el mito actualmente expresa creencias, anhelos, deseos. Ya que se busca, ¿no? Divinizar todos estos aspectos y hacer que el hombre pueda, digamos, sentirse seguro de las cosas que le rodean. Es por ello que en el mito el hombre se considera dentro de lo natural, es decir, precisa las relaciones que hay entre otros seres humanos. Bueno, con esta parte terminamos un poco sobre la explicación de lo que son los mitos. Ahora nos tocaría hablar un poco sobre los tipos de mitos, ¿no? Realmente. Hay muchos tipos de mitos, hay mucha clasificación, pero vamos a tomar los principales, que en realidad son cinco, pero no carga esta vaina. Uy, carga. Ahí está, ya cargó. Entonces, por ello, vamos a hablar un poquito de los mitos cosmogónicos, teogónicos, un poco de los mitos fundacionales, los mitos escatológicos, los mitos antropogónicos. Para ello, voy a utilizar varios ejemplos y vamos a relacionarlos, ¿no? Con varios de estos. Vamos a iniciar. Punto número uno. Mitos cosmogónicos. Cosmos da a entender universo. El cosmos, el universo. Entonces, por ello, que en su propio nombre y en su propia etimología, nos podemos entender que tratan sobre el origen del universo, el cosmos. Es de ahí que dice que describe la acción divina que creó el universo y el orden de él. El mito del Génesis, el mito de la creación
del planeta Tierra y del universo, ¿no? Los 7 días y por ello. Con todo ello, por ejemplo, no me acuerdo si es un mito de la India. Hay un mito de la India que explica lo siguiente, ¿no? Que nosotros somos, digamos, si no mal me equivoco, o es japonés, creo que es japonés, que habla que hubo un ser ultrapoderoso que se sentaba sobre un huevo. No me acuerdo bien si es japonés, creo que sí es. Y en ese huevo, al estar tanto tiempo, hubo un momento en el que explosionó, en el que se abrió ese huevo. Y cuando se abrió ese huevo, ¿qué es lo que pasa? El universo se creó. O sea, se te plantea que hay un Dios también. Y cómo ese Dios estuvo incubando ese huevo. No sé si se me entiende. O no sé si se me entendieron esta parte. Okay, tengo que estar atento. ¿Se me entendió hasta ahí? Teoestología. Sí. Teo proviene de Dios. ¿Sí se entendió? ¿Se puede ver la pantalla que estoy mostrando? Sí, sí se ve, puede ver. Sí, ya listo. Me está preocupando. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los mitos teogónicos, ¿no? Que tratan sobre el origen de los dioses, que hablan y describen la armonía, ¿no? La relación de parentesco, la jerarquía y el antagonismo entre ellos. Mira, y acá hay un libro que habla sobre los mitos griegos, sobre la mitología griega. Es un libro muy hermoso, donde hay una parte en la que se te habla que Poseidón, creo que Poseidón fue, que por celos, no me acuerdo qué dios, hoy no me acuerdo, ese libro lo leí 6 veces, ala, me olvidé. En ese, Poseidón se puso celoso. Creo que eso pasó con Zeus, porque Zeus y Poseidón en la mitología, ellos tienen muchos cruces. Es, por ejemplo, mira, más allá de todo ello, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Que en los mitos teogónicos tú vas a poder explicar todo ello. Por ejemplo, hay un mito en el que Hades se mete, secuestra a una de las hijas de una diosa y que le dices para que se convierta en la reina del infierno con él. ¿Qué es lo que pasa? Que la chica que rapta es la hija, si no mal me equivoco, de una de sus hermanas que también es una diosa principal. Y esa diosa principal al final va a quejarse con Zeus y le dice a Zeus y le dice a Hades que tiene que devolverle. Pero ¿qué es lo que pasa? Como Hades es tan vivo y como quiere no tener a esa chica porque está enamorado realmente de ella, ¿qué es lo que va a pasar? Hades le da de comer una manzana. ¿Qué es lo que pasa con esa manzana? Esa manzana le obligaba a que ella se tenía que quedar en el infierno y que no podía irse de ahí por mucho tiempo porque si no moriría. Y la hermana, al enterarse de eso, quiere terminar por matar a Hades. Quiere terminar por matar a Hades. Por todo ello. Pero aún así ella ya comprende la situación. Donde ahí tú te vas a dar cuenta su antagonismo, su antagonía que ellos ambos tenían. Hades rapta a Perséfone. Exacto, mejor dicho de un creador. Exacto, Hades, ahí me acordaste, Perséfone. Ahí está, gracias. Y ahora sí no me acuerdo sobre qué diosa. Era una diosa del arco o algo por ahí, de la familia, algo por ahí. Entonces es por ello, ¿no? Que se Atenea. Si no me equivoco, tiene que ser. Hija de Demeter y Zeus. Fue usted sabe más de mitología que yo. O sea, yo manejo, pero no tanto, porque actualmente me han mandado a leer muchas cosas. Por ejemplo, antes de esto estaba leyendo sobre el marxismo. Las tesis de Feuerbach y una carta de, ¿cómo se llama? A Mark Bloch que creo, si no me equivoco, lo escribió Federico Engels, porque tengo que, en 2 semanas se vienen mis parciales de la San Marcos y tengo como que estar viendo. Esto lo hice hace 3 semanas, por lo que no me acuerdo bien, y lo había estudiado. Entonces, acá se puede ver, ¿no? Todo este aspecto. Entonces, vamos a seguir explicando, ¿no? En cambio, también existen mitos fundacionales. Estos mitos fundacionales tratan de precisar la fundación de ciudades, civilizaciones o civilizaciones, culturas por divinidad, voluntad divina. Acá vamos a encontrar el mito de Rómulo y Remo. Acá se dice, este es el mito que explica sobre la creación de Roma, si no me equivoco, creo que muere ahí Rómulo. Se me silenció XD, ¿qué pasó? En el mito de Rómulo y Remo al final termina pasando todo esto, ¿no? Que si no mal me equivoco, Rómulo o Remo, uno de los termina muriendo y que al final, después de su muerte, se termina creando, digamos, Roma. O bueno, el que más me acostumbro a escuchar es el mito de Neilam, que es el mito de ese hombre que al final, después de estar navegando tanto tiempo, llega a una tierra. Al llegar en esa tierra, él se asienta y va dejando y va, digamos, creando poco a poco una pequeña civilización, los va orientando. Y eso, digamos, es una evidencia, ¿no? Por la que, digamos, el mito de Nailam, ay, con qué la tenía en la punta de la lengua y se me fue. No es Wari, no es Yawana, es Mochimu, si no mal me equivoco. El mito de Nailam se relaciona con el reino de Chimu. Entonces es de ahí que tú te puedes dar cuenta cómo son estos mitos fundacionales, cómo funcionan todos ellos. En cambio, el mito escatológico habla sobre el fin de una era, el reinicio de otra, donde acá se nos va a hablar sobre los precisan acontecimientos catastróficos, muertes para luego precisar el renacer de toda esa civilización. Por ejemplo, tú encuentras el mito del Ragnarok. Alguien, digamos, sabes, ha escuchado sobre el mito del Ragnarok. Rómulo mata a Remo, ahí está. Hay cosas que no me...
tengo que volver a estudiar esas vainas. ¿Alguien, por ejemplo, sabe sobre el mito de Ragnarok? Tengo miedo que se apague. Tengo miedo que se... ¿Alguien sabe realmente sobre lo que trata el mito del Ragnarok? Sí, pero es de una civilización en específico, la destrucción del imperio de Thor. En el mito del Ragnarok se te explica lo siguiente. Loki, que es el hermano de Thor, o buen hermano adoptivo de Thor, ¿qué es lo que va a hacer? Él desencadena varios sucesos que terminan por cometerse o que conlleva que Thor tenga que matar entre todos los dioses. Es de ahí, si no mal me equivoco, en ese mito termina muriendo Odín. La situación es que pasa que después de todo ello, el Ragnarok es algo que tenía que pasar para que volviera a renacer toda una nueva era. Eso es lo que más que nada del mito del Ragnarok. También, por ejemplo, está el mito del Incarri. El mito del Incarri habla sobre cómo el dios Inca va a volver a vengarse de los españoles por haberlos conquistado, por haber aplicado una fuerza, por haber sido brutales con ellos, por no perdonarles, por abusar de las mujeres incas, etcétera. Eso es lo que trata el mito del Incarri. Y que gracias a ellos se iba, ¿cómo se llama? Regresar y se iba a enaltecer de nuevo. Obviamente este mito al final no se termina cumpliendo, pero eso demuestra, ¿no? Cómo son todas estas divinidad, cómo buscan divinizar todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque se acabó la era de los incas, pero va a volver un dios inca, o inca rey, ¿no? También. Ese inca rey va a matar a los españoles y que con ellos se va a volver a crear un nuevo universo, una nueva era sobre los incas. Esto lo voy a explicar un poco cuando hablemos sobre las rebeliones de indígenas del siglo XVII, siglo XVII, si no me equivoco. Por ejemplo, es por ello que también vamos a poder hablar un poco sobre los mitos antropogónicos, ¿no? En los mitos antropogónicos creo que su propio nombre lo dice antro, que es hombre, y que acá, digamos, tú vas a poder sacar que describen el origen del hombre por medio de un acto divino. Sus propósitos y cualidades les han sido dados. Por ejemplo, acá vas a encontrar el mito de Adán y Eva. Por esta manera, digamos, tú te vas a dar cuenta cómo los mitos tienen una intencionalidad de poder explicar cosas para evitar que el hombre sienta miedo, para que el hombre sienta confusión, etcétera. Cada uno para poder explicar ya sea, digamos, las cosas, por ejemplo, como el origen del universo, las relaciones entre los dioses, la creación de civilizaciones como Roma, o también de los incas con el mito de Mama Ocllo y Manco Cápac, o también vas a poder, ¿cómo se llama? Uy, cochinada, cargo. O también sobre los mitos escatológicos que hablan sobre el fin de una era para el renacer de otra. En cambio, los mitos antropogónicos se van a, digamos, discernir en hablar sobre el origen divino de un hombre y por medio, digamos, de todos estos actos divinos van a terminar dados. Es por ello que la mayoría de los autores más destacados, o bueno, hay algo de los mitos y es que y eso es algo que te explica. Es que los mitos buscan enaltecer algunas virtudes del ser humano. Es por ello que los dioses también tienen muchas cualidades humanas. Eso es, digamos, algo que se podría rescatar añadiendo a todo lo que digo. Pero por otro lado, acá es donde surge Logos. ¿Por qué surge Logos? ¿Por qué surge todo ello? Acá ahorita les voy a hablar un poco sobre el origen de la filosofía y acá es donde creo que lo voy a explicar de mejor forma. El Logos es la manera en la que, digamos, el hombre ya empezó a observar. ¿Alguien sabe cuál fue el primer filósofo? ¿O cómo se llama el primer filósofo? ¿Alguien sabe cuál fue el primer filósofo? Sócrates no. Sócrates es el que da el cambio. Tales de Mileto. Exacto. Tales de Mileto observa que debajo de la tierra hay agua. Y Tales se da cuenta que de alguna u otra forma, ¿no? El ser humano también contiene agua dentro de su cuerpo y es esencial para que, ¿cómo se llama? Se pueda desarrollar, ¿no? Se da cuenta que la sangre es casi como un compuesto acuoso. Es de ahí que él dice, el agua es el arge, la razón por la que existe este universo. Es de ahí que, digamos, el hombre empieza a observar su entorno. Lo primero, ¿no? Que acá es donde lo señalo, aquí, donde se te explica, ¿no? Que la narración alegórica que diviniza las fuerzas de la naturaleza. Ahora, ya pasamos a observar realmente la naturaleza y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que pueden justificar todo ello, ¿no? No, eso no, muy adelante. Es por ello que acá ya no está presente lo subjetivo del hombre, sino su intento por una visión objetiva, una visión que pueda explicar de mejor forma cómo se creó este universo. Es de ahí que cuando el mitos termina por separarse de logos, marca el inicio de la racionalidad filosófica y de la científica, siendo que para algunos Sócrates fue el que dio pasos muy trascendentales para todo ello. Por ello, en el logos el hombre ya no se considera dentro de lo natural, sino como observador imparcial de la misma, que por medio de investigaciones, que por medio de todo esto, va a poder explicar la razón del por qué surge todo ello. Pero para que surja el logos, tuvo que haber, ¿cómo se llama? Haber pasado, ¿no? Algunos sucesos. Claro, que es, por ejemplo,
La fil- por ejemplo, la teoría de Burnett que dice, la filosofía surge como un milagro griego por la superioridad cultural de ellos. ¿A qué se refiere con milagro griego? Los griegos son una síntesis de varias culturas, los eonios, los dolios, eolios, dorios, jonios, ¿cómo se llama? Y de los propios cretenses. Entonces, se llegan a desarrollar tanto que ellos ya empiezan a empezar a poder conquistar otros lugares. Y al poder conquistar otros lugares, surge el esclavismo en Grecia y de ahí te das cuenta cómo empieza una superioridad cultural de ellos mismos y se asientan. Es de ahí que, digamos, tú te vas a dar cuenta cómo se relaciona tal vez un poco con la teoría de Bernat, donde dice que hay diversas condiciones para que surja la filosofía, como las son las económicas, que son el intercambio cultural, los cretenses mismos, que empiezan a negociar con otras, empiezan a intercambiar cosas con otros lugares, porque al ser una isla no tienen acceso a muchas. Luego están las geográficas, ya Grecia se empieza a establecer en varios lugares, como la Grecia insular, la Grecia itálica, etcétera, y los elementos culturales. Surge el esclavismo que permite que los pensadores griegos, o bueno, los amos griegos puedan empezar a reflexionar sobre esto. Carga, 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 no carga. Se empieza a observar lo natural. Es por ello que por otro lado dice la teoría de Comfort, él plantea la importancia del estudio del mito y su contenido racional para luego dar origen a la filosofía. De alguna u otra forma, él quiere sintetizar algo que digamos, algunas razones para los que, ¿cómo se llama? eh, el mito tiene, como dije, como tiene elementos racionales, hay algunas partes que van a hacer que el hombre se interese por ello. Eso luego lo voy a hablar en la siguiente clase, que va a ser Introducción a la Filosofía, Actitudes Humanas, y luego después, y Disciplinas Filosóficas, que son, digamos, como tres temas en una sola clase, y luego de ahí voy a hablar sobre otros. Pero en todo ese contenido racional hay cosas que, digamos, tú vas a poder explicar, te van a dejar pensando, ¿no? Creo que por ello, eso es, digamos, hoy. Es de ahí que, digamos, todo, así es como surge la filosofía realmente. Hasta aquí se me llegó a entender, o hay algo que quieren, ¿cómo se llama? Que repita. Se me llegó a entender, lo, lo de logos no quedó claro. Listo. Ok. He pasado el material que voy a usar para las preguntas. Mira, el logo, tú entiéndelo como lo siguiente. Y lo voy a explicar, digamos, un poco más, de una manera mucho más sencilla. Espera. Mira, el logos es lo que termina por partir, digamos, el esto, ¿no? Termina, digamos, por ser el elemento racional que explica las cosas. Es la argumentación del por qué existen las cosas. Por ejemplo, el logos es, si no me equivoco, algo relacionado como la ciencia. Ya, entiéndelo como ciencia, o algo llamado, digamos, pseudociencia, se podría decir, ¿no? Dependiendo de cómo se aplique. Por ejemplo, el biólogos, la biología, la ciencia de la vida, algo por ahí. Entonces, es por ello que, digamos, es la argumentación racional. Son argumentos basados en la observación de la naturaleza para poder sustentar de ahora de manera correcta, todo esto. Por otro lado, cuando tú ya buscas, hay una característica de la ciencia que es la objetivización, la objetividad, busca ser lo más riguroso posible y no dar, digamos, ¿cómo se llama? Una visión subjetiva, una visión palpable, una visión llena de tus pensamientos, se podría decir, de tus inferencias, sino busca, ¿cómo se llama? Ser lo más objetivo posible, lo más, digamos, lineal posible para evitar que haya una mala interpretación de las cosas. Por ejemplo, la teoría de las era estudio. Luego se hace una explicación objetiva. Exacto. Por ejemplo, mira, lo voy a explicar de manera mucho más simple. La geometría, ¿qué es? ¿La geometría qué es? Una ciencia que estudia las figuras. Exacto. Algo por ahí. Porque es mucho más abundante, ¿no? Pero es algo que busca explicar cómo el entorno se relaciona con todo ello. Por ejemplo, la ciencia, si tú te das cuenta, la ciencia nunca es que le da sentido a las dimensiones. Exacto. Por ejemplo, ¿no? La biología busca explicar de la manera más objetiva, de la manera más racional, todo lo que sucede a su entorno, en todo su alrededor. ¿Me entienden por ese lado? ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo,
querer explicar un poco sobre el por qué existe el movimiento, por qué existe el rozamiento. La física lo explica de la manera más objetiva, de la manera más precisa, para evitar que haya, digamos, equivocaciones, etcétera. Es por ello que acá la separación del mito y el logos marca el inicio de la racionalidad filosófica y científica. La racionalidad es el factor que diferencia al hombre de otras cosas, digamos de otros animales. Es por ello que si tú ves, por ejemplo, eh, los, los perros no tienen racionalidad, no tienen racionalidad. Ellos solamente son instintos. Entonces nosotros ya empezamos a pensar sobre el por qué surgen las cosas, por qué vivimos, por qué existimos. Vamos a buscar fundamentarlo. Hay algo por ahí que tiene que sustentarlo. En historia, hoy vamos a hablar un poquito sobre la historiografía conmigo, historiografía, un poco sobre todo ello. Y la siguiente clase sobre... Se me fue el nombre. Ah, la humanización y vamos a hablar un poco sobre la prehistoria. Vamos a hablar sobre factores que determinaron todo ello. Si te das cuenta, hay una racionalización, hay una racionalidad científica que explica el por qué surge el hombre, el cómo se desarrolló, etcétera. Por ello, en el logos, el hombre ya no se considera dentro de lo natural. O sea, el hombre no es alguien de la naturaleza, sino él es la persona que va a ser el intermediario a explicar el por qué surgen todas estas cosas, el por qué ocurren, el por qué, digamos, tú puedes, por ejemplo, lidiar con ellas. Por ejemplo, si yo estoy parado acá y quiero ver por qué hay un terremoto, voy a utilizar todas mis herramientas de geografía, no sé cuáles son, por eso estoy redundando, y con ellas voy a medir por qué se mueve la Tierra, etcétera. Voy a intentar comprobar por qué, digamos, por qué existe, digamos, bueno, ¿no? La química en realidad es, digamos, la manera científica digamos, es de la manera científica de la alquimia. La química explica cómo nosotros, digamos, al final o bueno, cómo los átomos son la cosa más pequeña que puede haber dentro de todo esto, de todo un objeto, de toda cosa. Es por ello que esto es, digamos, el logos. El logos viene a ser como esa parte racional, la parte que te explica de manera objetiva las cosas, la manera en la que tú vas a poder entender cómo surgen todos estos avistamientos. Ahora sí me llegaron a entender esto. ¿Se me llegó a entender ahora sí? Ahora sí. Entonces vamos a revisar un poco las preguntas. Ahorita les voy a pasar el PPT también.